Ok, aquí dice descomposición de matrices de datos por factores. Esto ya suena bastante a lo que nosotros vemos en el capítulo 11, que es componentes principales, que probablemente es un tema que ya han escuchado ustedes. Es bastante popular en estadística. Entonces veamos, en el capítulo 1, técnicas descriptivas básicas fueron desarrolladas en los cuales se dieron herramientas para ver a datos multivariados. Estos están basados en adaptaciones eh, de herramientas bivariadas o univariadas, las cuales se utilizan para reducir las dimensiones de las observaciones. En los siguientes tres capítulos, la situación de reducir la dimensión de datos multivariados. Bueno, aquí dice en los siguientes tres capítulos, es decir, del 11 al 13. Así que esta situación la vamos a ver muy recurrentemente en los otros capítulos y vamos a construir en resultados que habíamos visto anteriormente. Se utiliza para reducir la dimensión de las observaciones. Perdón, para reducir la dimensión de un conjunto de datos multivariados será discutido. Las perspectivas serán diferentes, pero las herramientas van a ser relacionadas. En este capítulo vemos una perspectiva descriptiva y mostramos cómo utilizando una, un enfoque geométrico obtenemos la mejor forma de reducir las dimensiones para una matriz de datos. Se deriva con respecto al criterio de mínimos cuadrados. Los resultados serán imágenes gráficas de bajas dimensiones de la matriz de datos. Esto involucra la descomposición de la matriz de datos en factores. Estos factores serán ordenados en orden decreciente de importancia. El enfoque es muy general y es la idea fundamental de muchas técnicas multivariadas. Deliberadamente utilizaremos la palabra factor aquí como una herramienta o transformación para la interpretación estructural en un análisis exploratorio. En práctica, la matriz será descompuesta. A ser descompuesta tendrá alguna transformación de la matriz original de los datos y será mostrada en los siguientes capítulos. Estas transformaciones nos dan interpretaciones más fáciles de las gráficas obtenidas en espacios dimensionales menores. El capítulo 11 trabaja la situación de reducir la dimensionalidad de variables aleatorias multivariadas al utilizar combinaciones lineales con componentes principales. Los componentes principales identificados están ordenados en orden decreciente de importancia. Cuando lo aplicamos en práctica a una matriz de datos, los componentes principales serán los factores de la matriz de datos transformados. Los datos serán centrados y eventualmente estandarizados. Análisis de factores se discute en el capítulo 12. Los mismos problemas de reducir la dimensión de variables aleatorias multivariadas se trabajará, pero en este caso el número de factores es fijo desde el inicio. Cada factor es interpretado como una característica latente de los individuos revelados por variables originales. La distinción de las soluciones se lidia con, al buscar la representación con la interpretación más fácil para el análisis. En resumen, este capítulo se verán fundamentos ya que desarrolla herramientas básicas para reducir las dimensiones de una matriz de datos multivariadas. Vemos la sección de punto 1,
el punto de vista geométrico. Para poder introducir algunas ideas, asumimos que la matriz de datos que hay n por p está compuesta de n observaciones o individuos que serían las filas de p variables que serían las columnas. De hecho, hay dos formas de ver a Chi, por fila o por columna. Cada fila, observación o individuo es un vector X y transpuesta que pertenece a RP de P elementos. Desde ese punto de vista, nuestra matriz de datos Chi está representada como una nube de n puntos en RP. ¿Cómo representado acá? Realmente aquí, bueno, una nube de n puntos en RP. Y el número 2, cada columna o variable es un vector. Y aquí lo ponen en su índice con corchete, ¿verdad? XJ pertenece a corchete. X un corchete J pertenece a Rn. Desde ese punto de vista, la matriz de datos Chi es una nube de P puntos en Rn, como se muestra aquí. Y aquí ese sería el espacio en Rn. Realmente al final vemos un ejemplo donde ejemplifica ya reducido, nos ejemplifica un poco más estos detalles. El ejemplo ayuda bastante al final con respecto a cuál es el objetivo que se busca. ¿Por qué eso es útil? Cuando N y o P son grandes, mayor a 2 o 3, no podemos producir gráficos que sean interpretables de ese número de puntos. Por lo tanto, el objetivo de los métodos factoriales a ser desarrollados aquí es doble. Tratamos de aproximar simultáneamente el espacio de columnas C de chi y el espacio de filas C de chi transpuesta con los espacios más pequeños. La esperanza está claro de que puede ser hecho sin perder mucha información acerca de la variación y la estructura de las 9 puntos en ambos casos. Idealmente, eso nos proveerá un entendimiento profundo en la estructura de Kai a través de los gráficos en R, R2 y R3, o R3. El enfoque principal entonces es encontrar las dimensiones de los factores reducidos. En resumen, cada fila o individuo o observación, ¿verdad?, de Kai es un vector p-dimensional. Desde ese punto de vista, Kai puede ser considerado como una nube de n puntos en RP. Cada columna o variable de Chi es un vector n-dimensional. Desde ese punto de vista, Chi puede ser considerado como una nube de puntos en Rn. Pasamos a la sección 10.2, ajustando la nube eh, de puntos p-dimensionales. Ok, tenemos n observaciones. Vamos a ver qué podemos hacer para reducir ese espacio a solamente un punto, una dimensión o dos dimensiones. Su espacio es de dimensión 1. En esta sección, Chi está representada por una nube de n puntos en RP, que sería cada fila. La pregunta es cómo proyectar esta nube de puntos en un espacio de dimensión más pequeña. Para empezar, consideremos el problema más simple, es decir, encontrar su espacio de dimensión 1. El problema se reduce a encontrar una línea recta F1 a través del origen. La dirección de esa línea puede ser definida por un vector unidad U1 en RP. Por lo tanto, estamos buscando el vector U1 que nos da el mejor ajuste de la nube inicial de n puntos. La situación está descrita en esta imagen.
La representación de el yésimo individuo x sub i en esta línea se obtiene al proyectar el punto correspondiente en uno, es decir, la proyección, el punto proyección peso de x sub i. Sabemos de el capítulo 2 que las coordenadas de x sub i en f sub 1 está dada por, bueno, y aquí es la fórmula de proyección, ¿no? X y transpuesta por 1 igual a p sub x1, xy. Definimos la mejor línea F1 en el sentido de mínimos cuadrados siguiente. Encontrar U1 en RP, el cual minimiza, bueno, la suma de los errores, ¿no? Entonces, proyectamos cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos lo proyectamos en esta recta F1, ¿no? Y lo que nosotros buscamos es minimizar la suma de los cuadrados de estas distancias. Entonces, en la dirección U1, norma igual a 1, ¿verdad? En esta dirección, estamos buscando minimizar esta distancia que sería la suma de los cuadrados de los errores, ¿no? Pero bueno, si ocupamos álgebra lineal, pues la norma cuadrado de esta diferencia es igual a la norma xy menos la norma de las proyecciones, por el teorema de Pitágoras, ¿saben? El problema de minimizar esta expresión es equivalente al maximizar esta de tal forma que eso sea minimizado, ¿verdad? Ya que aquí hay una igualdad, sabemos que esto es mayor o igual que cero. Entonces el problema es hallar uno en RP que maximiza esta expresión bajo la restricción de que la norma de 1 sea igual a 1. Entonces podemos escribir el vector de proyecciones como los xy transpuesta por u sub 1, que sería k por u sub 1. Y el problema finalmente puede ser formulado como encontrar un en RP, el cual la norma de 1 sea igual a 1, tal que maximiza la forma cuadrática x sub 1 transpuesta por x sub 1 o el máximo de 1 transpuesta por x transpuesta de x sub 1, tal que la norma de 1 es igual a 1. Ya habíamos visto la solución en el capítulo 2, utilizando a igual a x transpuesta a x, k transpuesta a k y beta igual a la matriz de identidad en el teorema. Y ahora pues eso desemboca en el teorema 10.1. Ok, teorema 10.1, el vector 1, el cual minimiza 10.2, es el eigenvector de k transpuesta por k asociado al eigenvalor más grande lambda 1 de x transpuesta k transpuesta por k. Y esta va a ser básicamente algo recurrente. Y lo que es más interesante es que cuando nosotros hagamos una reducción por variables, nosotros vamos a ver la misma tendencia. Notar que si los datos han sido centrados, es decir, que el promedio es igual a cero, entonces k igual a k sub c, donde k sub c es la matriz de datos centrados y k transpuesta por k entre n es la matriz de covarianza. Por lo tanto, el teorema 10.1 dice que estaba buscando para un máximo de la forma cuadrática 10.3 con respecto a la matriz de covarianza S sub X, S sub K. Y aquí ya, pues, ya tenemos el resultado más importante, ¿verdad? ¿Cómo hallamos esta dirección? Bueno, pues es el eigenvalor asociado al, es el eigenvector asociado al eigenvalor más grande de K transpuesta por K.
Representación de la nube en F1. Las coordenadas de n individuos en F1 están dadas por K por U sub 1. Este se llama variable factorial primera o el primer factor y U sub 1 es el primer eje factorial. Los n individuos x sub i ahora están representadas por una nueva variable factorial z1 que es K por U1. Esta variable factorial es una combinación lineal de las variables originales, x sub corchete 1 y así hasta x sub corchete p, cuyos coeficientes están dados por el vector u sub 1. Y aquí pues esa sería la combinación lineal. Precisamente esto es esto, ¿verdad? Ahora, lo hemos reducido a una dimensión, pero queremos ver cómo reducirlo a dos, subespacio de dimensión 2. Si aproximamos los n individuos por un plano de dimensión 2, puede ser mostrado vía teorema 2.5 que este espacio contiene U1. El plano está determinado por la mejor, el mejor ajuste U sub 1 y el vector de unidad U sub 2 ortogonal a U sub 1, el cual maximiza la forma cuadrática U sub 2 transpuesta X2 transpuesta K transpuesta por K por U sub 2 bajo las condiciones que U sub 2 tenga norma 1 y sea ortogonal a U sub 1. Y aquí tendríamos los representación de los individuos como una nube de puntos en dos dimensiones. Y esta representación es bien útil porque podemos empezar a ver qué datos tienen características comunes bajo estas nuevos ejes de factores. Y ahora tenemos el teorema 10.2. El segundo eje factorial U sub 2 es el eigenvector de K transpuesta por K, que corresponde a el segundo mayor eigenvalor lambda sub 2 de K transpuesta por K. El vector unitario U sub 2 caracteriza una segunda línea F2, en el cual los puntos son proyectados. Las coordenadas de los n individuos en F2 son de 2 por Z2 igual a K por U sub 2. Las variables Z sub 2 se llaman la variable factorial segunda o el segundo factor. La representación de n individuos en el espacio bidimensional, Z1 igual a K por U sub 1 versus Z2 por K por U sub 2 se muestra en esta figura. Así es como nos va a quedar. Y vamos a ver, más abajo vemos el ejemplo en la última sección de este capítulo. Subespacios de dimensión Q menor o igual que P. En el caso de Q dimensiones, la tarea de nuevo es minimizar 10.2, pero con la proyección al proyectar los puntos en un subespacio Q dimensional. Siguiendo el mismo argumento como arriba, se puede mostrar vía teorema 2.5 que el mejor subespacio está generado por U sub 1, U sub 2 hasta U sub Q. Los eigenvectores ortonormales de K transpuesta por K asociados a los eigenvalores correspondientes lambda sub 1 mayor o igual que lambda sub 2 mayor o igual y así hasta lambda sub Q. Aquí quizás lo único que no está bien definido es el hecho de que qué pasa si tenés alguien, valores repetidos, ¿verdad? Podrías tener multiplicidad mayor que uno. Podríamos ahí tener una multiplicidad mayor que uno. Y pues, bueno, en la práctica, quizás sí es más, es bien difícil que los eigenvalores sean iguales. Quizás por eso no le ponen mucha atención aquí a qué es lo que sucede si tenés iguales eigenvalores con multiplicidad mayor que uno. Las coordenadas de los individuos en
El eje factorial késimo u sub k están dados por la variable factorial késima z sub k igual a k por u sub k para k que va de 1 hasta q. Cada variable factorial z sub k es una combinación lineal de las variables originales x sub corchete 1, x sub corchete 2, hasta x sub corchete p, cuyos coeficientes están dados por los elementos del vector késimo u sub k. De, es exactamente lo que está aquí, es lo que está aquí, ¿no? En resumen, la nube de puntos bidimensional de individuos puede ser representado gráficamente al proyectar cada elemento en dimensiones más pequeñas, en espacios de dimensiones más pequeñas. El primer eje factorial es U sub 1 y define una línea F1 a través del origen. Esta línea se encuentra al minimizar las distancias ortogonales. El factor U sub 1 es igual a la eigenvector de X transpuesta K transpuesta K, correspondiente al eigenvalor más grande. Las coordenadas para representar las 9 puntos en una línea recta están dadas por Z1 igual a K por U sub 1. El segundo eje factorial es U sub 2, donde U sub 2 denota el eigenvector K transpuesta por K correspondiente al segundo mayor eigenvalor. Las coordenadas para representar las 9 puntos en un plano están dadas por Z1 igual a K por U sub 1 y Z2 igual a K por U sub 2. Las direcciones de factores de 1 a Q son U1 hasta U sub Q, las cuales denotan los eigenvectores de K transpuesto por K correspondientes a los Q eigenvalores más grandes. Las coordenadas para representar las 9 puntos de individuos en un subespacio codimensional están dadas por Z1 igual a K por U sub 1 y así hasta Z sub Q igual a K por U sub Q. Y está la sección 10.2. Vemos ahora la sección 10.3, que es parecido a lo que acabamos de ver. Este ajuste de los 9 puntos n-dimensionales va a ser parecida al ajuste n-dimensional, p-dimensional de los puntos p-dimensionales. Subespacios de dimensión 1. Entonces aquí vamos a sentir un pequeño déjà vu. Suponer que K está representado por una nube de p puntos o variables en Rn, considerando cada columna. ¿Cómo podemos proyectar esto en un espacio dimensional menor? Empezamos como antes con una dimensión. En otras palabras, tenemos que encontrar una línea recta G1, el cual está definida por un vector unitario V1 en Rn, el cual nos da el mejor ajuste de los p puntos de la nube inicial. Algebraicamente, ese es el mismo problema que arriba, reemplazar x, k por k transpuesta y seguir sección 10.2, la representación de las j variables, de la j décima variable x sub k, x sub corchete j igual que pertenece a Rn, se obtiene al proyectar el punto correspondiente en una línea recta G1 o dirección V1. Aquí hemos hallado V1 tal que la suma de las normas de la proyección se maximiza, igual que lo hicimos en la sección anterior, o equivalentemente tenemos que encontrar un vector unitario V1, el cual maximiza K transpuesta por V1 transpuesta por K por V1. Quizás me voy a ahorita a excusarme un par de minutos, me llama ahorita el director, ya regreso.
Ok, bueno, pues la siguiente semana se espera, bueno, mañana es posible que empiecen a desalojar muebles de los cubículos o el lunes. Eso es lo más probable. De ahí lo que me decía el director es que se dejan ahí los pupitres hasta que ya se indique lo contrario, de que ya van a desalojar. Bueno, a ver cómo sale eso. Así que, bueno, pupitres sabían a ver eh, y a ver qué tal. Bueno, entonces vamos aquí a continuar. 9:30, creo que a las 10, para las 10 podemos terminar. Algebraicamente es el mismo problema como arriba, reemplazando acá y por acá y transpuesta. Y seguir la sección de punto 2. La representación de la j-décima variable x por 7j en Rn se obtiene al proyectar el punto correspondiente en la línea recta G1 o la dirección B1. Por lo tanto, tenemos que hallar B1 tal que se minimice la norma de las proyecciones. Se maximice, perdón. O equivalentemente, tenemos que hallar un vector unitario que maximice K transpuesta por B1 transpuesta por K y B1. La solución está dada por el teorema en el capítulo 2, que sería el 10.3. B1 es el eigenvector de K por K transpuesta correspondiente al mayor eigenvalor mu sub 1 de K por K transpuesta. De nuevo, casi lo mismo que vimos en la sección 2. Entonces, que la dirección es el eigenvector que corresponde al mayor eigenvalor. Ya en la siguiente sección vamos a ver cómo se conectan los resultados de reducir los factores con respecto a las observaciones y los factores respecto a las variables. Representación de la nube en G1. Las coordenadas de las variables en G1 están dadas por W1 igual a K transpuesto por B1, los primeros factores, el primer eje factorial. Las p variables ahora se representan por una combinación lineal de los individuos originales x1 y xn, cuyos coeficientes están dados por el vector b1, es decir, para j igual a 1p, w1j igual a, bueno, esta combinación lineal. Y aquí de nuevo tenemos una representación bidimensional en la nube de puntos como una representación bidimensional. Subespacios de dimensión Q menor o igual que n. La representación de las p variables en un subespacio de dimensión Q está hecha en la misma manera que para n individuos arriba. El mejor subespacio está generado por los eigenvectores ortonormales B1 hasta BQ de K por K transpuesta asociadas con los eigenvalores mu sub 1 mayor o igual que mu sub 2 mayor o igual que etcétera hasta mu sub Q. Las coordenadas de las variables el eje factorial k-décimo está dado por las variables factoriales w sub k igual a k transpuesta por b sub k para cada una hasta q. Cada variable factorial w sub k es igual a w sub k1 hasta w sub k p transpuesta es una combinación lineal de los individuos originales x1 y xn, cuyos coeficientes están dados por los elementos del k-décimo vector p sub k. La representación del subespacio de dimensión Q igual a 2 está mostrado en la figura 10.5. Entonces, para cuando se reduce a dos dimensiones, pues representamos la nube de variables en un subespacio plano. En resumen, la nube de puntos n-dimensionales de las variables puede representarse gráficamente al proyectar cada elemento en sus espacios de dimensiones más pequeñas. Las direcciones
del primer factor es B1, está definida como una línea G1 a través del origen. El vector B1 iguala al eigenvector Chi por Chi transpuesta correspondiente al mayor eigenvalor de Chi por Chi transpuesta. Las coordenadas para representar en los 9 puntos en una línea recta son W1 igual a Chi transpuesta por B1. La dirección del segundo factor es B2, donde B2 denota los eigenvectores de Chi por Chi transpuesta correspondientes al eigenvalor, eh, al segundo eigenvalor más grande. Las coordenadas que representan las 9 puntos en un plano están dadas por W1 igual a Chi transpuesta por B1 y W2 igual a Chi transpuesta por B2. Las direcciones de factores 1 hasta Q son B1 hasta B sub Q, las cuales denotan los eigenvectores de Chi por Chi transpuesta correspondientes a los eigenvalores, a los Q eigenvalores más grandes. Las coordenadas para representar las 9 puntos de las variables en un subespacio Q-dimensional están dadas por W1 igual a Chi transpuesta por B1 hasta W sub Q igual a Chi transpuesta por B sub Q. Y ahora vemos las últimas dos secciones, relaciones entre los subespacios. La reducción en factores de los datos y de las variables seguían un proceso muy parecido. Ambos se referían a los eigenvectores. Las direcciones de estos ejes factoriales se referían precisamente a los eigenvectores correspondientes a los mayores eigenvalores. Podrá haber una relación entre estos ejes factoriales y aquí vemos la respuesta. El objetivo de esta sección es presentar una relación dual entre los enfoques mostrados en las últimas dos secciones. Considere la ecuación eigenvector en Rn, Chi por Chi transpuesta por B sub K igual a mu sub K por B sub K. Para K menor o igual que R, donde R igual al rango de Chi por Chi transpuesta igual al rango de Chi menor o igual que el menor de P o N. Multiplicando por Chi transpuesta, tenemos Chi transpuesta por Chi por Chi transpuesta por B sub K igual a mu sub K por Chi transpuesta por B sub K, o Chi transpuesta por Chi transpuesta por B sub K igual a mu sub K por Chi transpuesta por B sub K. Por lo tanto, cada eigenvector B sub K de Chi por Chi transpuesta corresponde a un eigenvector de Chi transpuesta por B sub K o Chi transpuesta por Chi, asociada con el mismo eigenvalor mu sub K. Y aquí está básicamente esta conclusión es la importante, porque no tenemos que ver eigenvectores distintos, sino que al mismo grupo de eigenvectores, perdón, no tenemos que ver a eigenvalores distintos, sino que a los mismos eigenvalores, ya sea de Chi transpuesta por Chi o de Chi por Chi transpuesta. Eso significa que cualquier eigenvalor no nulo de Chi por Chi transpuesta es un eigenvalor de Chi transpuesta por Chi. Los eigenvectores correspondientes se relacionan de la siguiente forma. Ok, primero vamos a poner aquí. Y los eigenvectores correspondientes se relacionan como mu sub k igual a c sub k por el k transpuesto por b sub k, donde c sub k es alguna constante. Ahora consideremos la ecuación de eigenvectores en RP, k transpuesto por k por mu sub k igual a lambda sub k por mu sub k para k menor o igual que r. Multiplicando por k tenemos esta expresión, es decir, cada eigenvector mu sub k de K transpuesta por X por K corresponde al eigenvector K por mu sub K de K por K transpuesta asociada con el mismo eigenvalor lambda sub K. Por lo tanto, cualquier eigenvalor no nulo de K transpuesta por K es un eigenvalor de K por K transpuesta. Los eigenvectores correspondientes están relacionados por D sub K igual a D sub K por K por mu sub K, donde D sub K es alguna constante.
Ahora, ya que mu sub k transpuesta por mu sub k y es igual a d sub k transpuesta por b sub k igual a uno, tenemos d sub k igual a d sub k igual a uno entre raíz de lambda sub k. Vamos a indicar esto. Y tenemos el teorema 10.4, relación dual, sea R el rango de K para K menor o igual que R, los eigenvalores lambda sub K de K transpuesta por K y K por K transpuesta son los mismos y los eigenvectores mu sub K y B sub K respectivamente son relacionados por mu sub K igual a 1 entre raíz de lambda sub K, K transpuesta por K transpuesta por B sub K y B sub K, pues como está aquí indicado. Ahora la proyección de las p variables en el eje factorial b sub k está dado de esta forma, como raíz de lambda sub k por mi sub k. Por lo tanto, los eigenvectores b sub k no tienen que ser explícitamente recalculados para obtener w sub k. Notar que u sub k y b sub k proveen la decomposición en valores singulares SVD de K. Ver el teorema del capítulo 2. Dejamos que U sea igual a U sub 1 hasta U sub R, B igual a B1 hasta B sub R y lambda igual a diagonal de lambda 1 hasta lambda sub R. Tenemos que K es igual a B por la matriz lambda raíz cuadrada por U transpuesta. De tal forma que cada componente tiene esa representación. En la siguiente sección, este método se aplicará para analizar el comportamiento de consumo entre tipos de wires distintos. En resumen, las matrices K transpuesta por K y K por K transpuesta tienen los mismos eigenvalores no nulos. Lambda 1 hasta lambda sub R, donde R es igual al rango de K. Los eigenvectores de K transpuesta por K pueden ser calculados de los eigenvectores de K por K transpuesta y viceversa, de esa forma. Las coordenadas que representan las variables, es decir, las columnas de K, en un subespacio tridimensional pueden ser fácilmente calculados por W sub K igual a raíz de lambda sub K por U sub K. Y ahí está la sección 10.4. Nos queda la sección 10.5, que es el ejemplo. Ya la última sección para terminar ese capítulo. La implementación práctica de las técnicas introducidas inician al calcular los eigenvalores lambda 1 mayor que lambda sub 2 mayor que lambda sub k y las eigenvectores correspondientes u sub 1 hasta u sub p de k transpuesta por k, ya que p usualmente es menor que n. Esto está involucrado menos numéricamente que calcular p sub k directamente para k de 1 a p. La representación de n individuos en un plano se obtiene al graficar z1 igual a k por u1 versus z2 igual a k por u sub 2 o z3 igual a k por u sub 3 podría también ser añadido como una tercera dimensión si es útil. Utilizando la relación dual, representamos para p variables, puede ser fácilmente obtenido. Esta representación puede ser visualizado en un diagrama de puntos dispersos, W1 igual a raíz de lambda 1 por 1 contra W2 igual a la raíz de lambda 2 por U2, eventualmente contra W3 igual a raíz de lambda 3 por U3. Resoluciones factoriales de mayor dimensiones pueden ser obtenidos al calcular z sub k y w sub k para k igual a 3, pero claramente no pueden ser graficados. Una forma estándar para evaluar la calidad de la representación factorial en un subespacio de dimensión Q es dada por la razón tau sub Q, que es la suma de lambda 1 hasta lambda sub Q entre la suma de lambda sub 1 hasta lambda sub P, donde tau sub Q está entre 0 y 1. Como aquí solo estamos tomando alguien valores positivos, entonces ciertamente pues esto es bastante 0 y 1. No hay negativos porque K transpuesta por K es
definida, semidefinida positiva al menos, eh, y por lo tanto, pues no puede tener alguien valores negativos. En general, el producto escalar, ya transpuesto por Y, se llama la inercia de Y en Rn con respecto al origen. Por lo tanto, la razón Tau-Foucault es usualmente interpretada como el porcentaje de inercia aplicado por los primeros cofactores. Notar que lambda sub j igual a K por U sub j transpuesta por K por sub j igual a Z sub j transpuesta por Z sub j. Así, lambda sub j es la inercia de la variable factorial j con respecto al origen. El denominador en 1015 es una medida de este denominador, ¿verdad? De la inercia total de las p variables. X corchete j. En efecto, por el capítulo 2 tenemos que la suma de los valores es igual a la traza de X transpuesta por K, que estaría básicamente esa expresión. Objetivo 10.1, está claro que la sumatoria de lambda sub j es la suma de inercia de los primeros variables factoriales Z1 hasta ZQ. Y finalmente aquí vemos el ejemplo 10.1. Consideramos los datos en la sección B6, los cuales nos dan gastos de comida para varias familias francesas. Me parece que solo son 12. Trabajadores manuales, NA, empleados, EN, y personas en la dirección, CA, con un número variante de hijos, 2, 3, 4 o 5. Estamos interesados en investigar si algunos hogares, tipos de hogares, prefieren ciertos tipos de comida. Podemos responder a esta pregunta utilizando las organizaciones factoriales desarrolladas acá. La matriz de correlación correspondiente a estos datos es esta. Observamos, realmente aquí no dice muy claramente, bueno, es que aquí no dice el, la lista de cuál corresponde a cuál. Quizás si nos vamos, bueno, pero es que se entiende sin investigar esa parte. Aquí dice, observamos una correlación alta, 0.98, entre la carne versus y las aves. Entonces, quizá la carne es la quinta variable y la cuarta variable podría ser las aves, ¿verdad? De tal forma que tenemos esa correlación de 0.98. Es los gastos, ¿verdad? En esas comidas. Mientras que la correlación de los gastos para la leche y el vino es de 0.1, 0.01. Es muy pequeño. ¿Será que esos tipos de hogares prefieren, digamos, la carne sobre el pan? Vamos a representar estos gastos de comida y hogares simultáneamente utilizando factores. Primero notamos que es un problema particular de que el origen no tiene un promedio, una media específica. Representa un eh, consumidor cero, por lo que tiene sentido comparar el consumo de cualquier familia a cualquiera de una familia promedio, en vez de al origen. Por lo tanto, los datos primero se centran, el origen se traslada al centro de gravedad X barra. Además, ya que la dispersión de las 7 variables son muy diferentes de cada variable, están estandarizadas de tal forma que el mismo peso del análisis, promedio 1 y varianza 1,
Finalmente, la covarianza para conveniencia, dividimos cada elemento por de la matriz por raíz de n igual a raíz de 12. Hay dos observaciones. Disculpen, otra llamada, ya regreso. Ok, vamos a ver. Entonces, n igual a 12, dividimos la matriz por raíz de n igual a la raíz de 12. Eso solamente cambiará la escala de la gráfica. En la representación gráfica, la matriz de datos analizada es K subestrella igual a 1 entre raíz de n, h por K por d a la menos un medio, donde h es la matriz centrada y d es la diagonal de eh, las matrices de covarianza. Notar que al estandarizar por raíz de n, sigue de que K estrella transpuesta por K transpuesta igual a R, donde R es la matriz de correlación de los datos originales. Calcular entonces lambda nos dan estos eigenvalores, mostrando la dirección de los primeros dos eigenvalores juega un rol dominante porque tenemos un tau sub 2 igual a 88%, es decir que la suma de esos dos elementos entre la suma de todos los elementos nos da 0,88, mientras que las otras direcciones contribuyen menos que un 15% de inercia. Un gráfico bidimensional debería ser suficiente para interpretar los datos de este conjunto. Las coordenadas de los datos proyectados están dadas en la ventana de la figura 10.6, que son estas. Primero examinemos la ventana
de los gastos de comida. En esa ventana podemos ver la representación de las 7 variables utilizando los dos factores. Las gráficas muestran variables factoriales W1 y W2 en la misma forma como en 10.4. Vemos los puntos y aquí hay un pequeño error, eh, porque dice que aquí hay 4 variables juntas y las otras en la parte inferior izquierda de la gráfica, pero aquí realmente eh, al ver el código y ver los resultados son los mismos que aparecen aquí, que en esta gráfica, y los gastos de carne, aves y frutas están bastante cercanas, mientras que la de los vegetales, leche y panes están en esta otra ventana. Y en la parte inferior derecha tenemos vinos. Entonces, un poco equivocado lo que está ahí. Eh, los primeros factores, W1, podrían ser interpretados como un factor de consumo de carne y fruta, y el segundo factor, W2, como el componente de pan y vino. En la ventana inferior de la parte derecha, vemos las variables factoriales Z1 y Z2 para el ajuste para los tipos de los 12 hogares. Notar que las relaciones duales del teorema 10.4, las variables factoriales Z sub J son una combinación lineal de los factores W sub K de la ventana inferior izquierda. Los puntos mostrados en la ventana de consumidores, las gráficas en la derecha, están graficados relativamente a un eh, consumidor promedio representado por el origen. Las familias de los que están en posiciones de dirección están localizados en la parte inferior izquierda de la gráfica, mientras que los trabajadores manuales y los empleados tienden a estar en la parte superior derecha. Las variables factoriales para CA5, los que están en posición de dirección con 5 hijos, están cercanos al factor de carne fruta relativo al consumidor promedio. Este tipo de hogares es eh, consumidor grande de carne y aves y de vegetales frutas. En el capítulo 11 regresaremos a esta gráfica para interpretarlas en una forma más profunda. A este punto, eh, es suficiente notar que la gráfica provee una representación gráfica en R2 de la información contenida en la matriz de datos original de dimensiones altas 12x7. Y nosotros vemos, bueno, trabajadores manuales, MA, ¿verdad? Vemos que están un poco cerca. Trabajadores empleados están en esta región, pero están un poco más dispersos. Y los que están en posiciones de dirección, pues también forman casi que un clúster en esta región. Entonces se puede apreciar realmente que hay características similares, pues al disminuir la dimensión de las variables o de los datos. Y en resumen, la implementación práctica de la disposición de factores de matrices consiste en calcular los eigenvalores lambda 1 hasta lambda sub p y los eigenvectores u sub 1 hasta u sub p de K transpuesta por K. La representación de n individuos se obtiene al graficar Z1 igual a K por U sub 1 versus Z2 igual a K por U sub 2 y si es necesario versus Z3 igual a K por U sub 3. La representación de las p variables se obtiene al graficar W1 igual a raíz de lambda 1 por U sub 1 versus W2 igual a raíz de lambda 2 por U sub 2 y si es necesario versus W3 igual a lambda sub 3 raíz de lambda sub 3 por U sub 3. La calidad de la representación factorial puede ser evaluada utilizando
tau 2Q, el cual es el porcentaje de inercia explicado por los primeros Q-factores. Y ahí está el capítulo 10 porque ya llegamos a la parte de ejercicios. Bueno, pues eso es lo que tenemos para hoy. No sé si tienes alguna pregunta, Isaac. No, por el momento no. Muy bien, entonces terminamos el capítulo 10. Nos quedan 4 capítulos por terminar. Vamos a añadir ese capítulo 10 para el examen del siguiente sábado. Eh, Entonces se evaluaría también esta unidad. sí, vamos a incluir eso también para que no quede muy cargado el parcial 4. Bueno, El parcial 4 proyecto que va a ser del capítulo 11 al capítulo 13 y el capítulo 14 solamente lo vamos a ver, no va a ser evaluado. eh, y estaría proyectándolo quizá como lo dejamos para un sábado, ¿verdad? El último parcial podría ser ya sea el 26 o el 26 de noviembre o el 3 de diciembre. Por ahí podría ser el último parcial y pues con eso ya estaríamos terminando pues todo el curso, ya estaríamos visualizando el fin del curso. eh, y bueno, pues creo que ahorita eh, vamos muy bien con esto para ya darle finalización a, a todo el trabajo que tenemos acá. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá y nos veríamos el lunes. A ver cómo sigue el trabajo ahí de desalojo. Quizá empiezan, yo creo que muy probablemente van a empezar lunes. Yo no creo que los trabajadores quieran empezar así como viernes en la tarde, incluso si han terminado física. Yo creo que más que todo van a querer iniciar lunes y así digamos que empezar la semana ya con esa actividad. Pues va a ser más difícil para los docentes porque, pues sí, si hay que estar, si tienen clases, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, entonces tendrán que irse a esperar, por ejemplo, eh, quizá a la cafetería, ¿verdad? Así que entonces siempre sería semipresencial. sí, la siguiente semana todavía sería semipresencial. Sí, es definitivo, porque es definitivo que va a haber actividad presencial la siguiente semana, porque no van a terminar de sacar las cosas en los cubículos. En los cubículos es donde cuesta más. Todas las siguientes semanas seguramente se va a estar trabajando en los cubículos y quizás ya en la primera semana de noviembre, quizás se desaloje lo de las aulas, pero ahorita eso es lo que pienso que quizás podría ser. Bueno, entonces así estamos. A ver cómo sale todo. Bueno, entonces nos vemos el lunes para la clase. Bueno, hasta el lunes. Adiós. Adiós.